Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 5 de julio, fecha patria venezolana. Ayer, cuando estaba viendo los fuegos artificiales del 4 de julio, que es la fecha de independencia de los Estados Unidos, yo me preguntaba cuándo vamos a celebrar nosotros con fuegos artificiales el 5 de julio y la nueva fecha de independencia de Venezuela, porque yo creo que vamos a tener en algún momento dos fechas que celebrar. Pero sinceramente hoy, 5 de julio, cuando uno, aquí en Estados Unidos suelen felicitarse entre conciudadanos, feliz 4 de julio, feliz 4 de julio. Yo no me atrevo a decirle a un venezolano feliz 5 de julio, porque eso es como una ofensa a los venezolanos. Hoy, cuando estaba haciendo esta reflexión, pensando qué dice uno el 5 de julio ahora, porque antes era, pues, yo me acuerdo chiquita que uno iba al Paseo de los Próceres y veía el desfile, y uno disfrutaba eso, disfrutaba el día libre en el colegio, por supuesto, en el trabajo. Pero ahora, ¿qué se le dice a un conciudadano el 5 de julio? Y pensando eso, me llama un joven a quien aprecio mucho, no voy a decir su nombre, ustedes lo han visto incluso aquí, lo he entrevistado precisamente por el oficio que ejerce, y no voy a mencionarlo, llorando porque su mamá se suicidó anoche por la falta de medicamentos para el síndrome que tenía, pues, emocional. Y entonces, cuando ese muchacho me llamó llorando para decirme que su mamá se había suicidado, yo dije, aquí no hay nada que celebrar y yo no tengo... Lo felicito a él, le digo, felicidades por el 5 de julio, feliz 5 de julio, feliz Día de Independencia. Yo creo que la era menos independiente que hemos tenido los venezolanos es esta, de manera que yo creo que del 5 de julio lo que debemos decir es que hay que luchar por nuestra nueva fecha de independencia y tenemos que luchar todos los días por ella. Ese es mi mensaje por el 5 de julio. Bueno, y antes de comenzar la entrevista del día de hoy con Daniel Lara Farías, recuerden que ahora Daniel va a estar con nosotros los jueves, porque los viernes son viernes de investigación, de denuncia y también de servicios públicos. Por cierto, no se pierdan el de mañana, que va a estar buenísimo, porque les vamos a hablar de los hijos de enchufados que se meten a cantantes y lavan plática como ustedes no se imaginan. Por eso es que uno dice, qué casualidad que tanto hijo de enchufado cante. ¿Qué es eso? Bueno, yo mañana les voy a contar quiénes son, por qué, etcétera, etcétera. Jonathan, ya sabes, por ahí voy mañana con el hijo tuyo. Bueno, antes de eso, vamos a recordarles a las personas que tienen esa crisis de medicinas en Venezuela, que por cierto, le dije a él, ¿por qué no me avisaste que tu mamá no tenía las medicinas? Aquí tenemos un gran aliado que es PharmAid. Visita la página web de PharmAid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a encontrar las condiciones que ellos tienen para venderte y enviarte la medicina a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir mucho más económico. Tenemos ya vía Skype a Daniel Lara Farías. Daniel, te deseo feliz 5 de julio. ¿Qué te digo el día de hoy, que es 5 de julio? Patricia, escuché atentamente el inicio cuando reflexionabas a propósito de eso. Yo pienso que la independencia en Venezuela ya no se celebra como en efecto hacíamos antes. Ahora se conmemora. Ahora recordamos que tuvimos independencia alguna vez. Y lo que hacemos es, además de recordar que una vez fuimos independientes, el 5 de julio se ha convertido en un día de lamentaciones en vez que antes que de celebraciones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer un día como hoy, un 5 de julio, es recordar que esos que se visten o que se vistieron durante un tiempo hasta que la realidad los logró desnudar, esos que se vistieron de patriotas, porque de patriotismo hablaba el chavismo en el año 98, no en balde se hacía llamar el polo patriótico. Ellos decían ser la patria, decían ser el bando patriota. Y aquí estamos. Tan patriotas eran que Venezuela está hoy entregada a los intereses de países distintos al nuestro, y la población venezolana, que no está expuesta a comer de la basura, está expuesta a morir por falta de medicina. Entonces, evidentemente una celebración de la independencia es casi imposible. Y tú hablabas de lo que uno hacía el 5 de julio, ir al desfile. Yo no, por no ser de Caracas, yo no iba al desfile, pero recuerdo que yo veía el desfile militar.
Es Y que eso todos no lo era- veíamos, era una cosa, una cadena que uno le gustaba, era una cosa que uno la Claro, veía. claro. Y además era informativa, porque normalmente había noticias ese día y los venezolanos, al menos los de mi generación, recordamos lo que significaba esperar el momento en que desfilaban las dos agrupaciones más por las que uno más se interesaba en el desfile del 5 de julio, que eran los cazadores, por su grito de guerra, y los paracaidistas. Hoy en día, inclusive la propia... Estos militares no sirven ni para ser militares, porque fíjate que los desfiles militares ahora se convierten en una comparsa y ponen a desfilar inclusive a civiles y a gente disfrazada y todas esas cosas. Es decir, que inclusive lo que recordábamos con solemnidad de los desfiles militares dejó de ser tal. Y además de eso, como ya nadie respeta a los militares, nadie se interesa por ver un desfile militar. En tal sentido, creo que la reflexión que termina para este 5 de julio y para los que vienen es que cuando se construye una nueva Venezuela, una de las cosas que a mí no me gustaría ver más, y lo digo sinceramente, es un desfile militar, un despliegue de armas. Porque el 5 de julio no fue una fecha militar, fue una fecha eminentemente civil. Y creo que hacia ese punto deberíamos ir en algún momento, Patricia. Ahí tenemos la barbaridad del día de hoy, utilizando la imagen de un niño que realmente a mí me cuesta hasta verla, eso es repudiable. De eso vamos a hablar también con el teniente Colina, que va a estar con nosotros el día de hoy en el programa, también hablando de los ascensos. Hay una información que yo quiero comentar contigo como internacionalista, antes de que hablemos de tu partido Acción Democrática, porque yo te voy a decir una cosa. Yo les voy a decir algo y esto se lo voy a decir a los estudiantes de periodismo. Uno como periodista no tiene por qué saber de todo. Uno tiene que saber quién sabe de cada cosa y consultar. Hoy le vamos a consultar a Daniel Lara Farías qué fue lo que pasó con Acción Democrática en la mesa, porque yo no entiendo nada y no quiero opinar hasta que tú me expliques, porque tú eres un adecólogo. Porque uno no tiene como periodista que saberlo todo, sino tener esa gente, amigos que lo saben todo. Por ejemplo, es la misma cosa que yo digo, que uno no tiene que tener lancha, sino tener amigos que tengan la lancha, porque uno no la tenga que mantener, uno se monta en esa lancha cuando uno quiere, pues la suelta ahí. Bueno, un comentario, quiero que me hagas una explicación, mejor dicho, no un comentario, acerca de lo que ha dicho el vocero de los Estados Unidos, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca el día de hoy, que dijo que Estados Unidos niega que va a invadir Venezuela, eso a cuento de un audio que ha rodado por ahí, supuestamente que se difundió extraoficialmente de Trump diciendo que como la opción de invasión en Venezuela, pero este portavoz dice que Estados Unidos no va a invadir Venezuela, pero no descarta la opción militar. ¿Cómo interpretas tú eso? Bueno, como lo que en efecto está ocurriendo. La opción militar es, por ejemplo, apoyar presupuestariamente las medidas de protección fronteriza de Colombia ante las acciones del régimen venezolano en la zona fronteriza a través de los grupos irregulares que ya no son de colombianos sino chavistas, porque los grupos guerrilleros que actúan en la frontera, esos grupos de delincuentes armados que actúan en la frontera venezolana con Colombia, ya no son grupos colombianos, son grupos chavistas. Eso que llaman disidentes de la FARC, lo que le falta es cambiar la foto de Marulanda y de Che Guevara por la foto de Chávez. Entonces, yo creo que se refiere, cuando recuerda que normalmente, con toda la intención, sobre todo para dejar el campo abierto a las interpretaciones, la diplomacia menciona las cosas de esta forma. No descartar la opción militar no significa que van a mandar un portaaviones. Yo siempre, y en este programa inclusive, y cada vez que me preguntan sobre el tema, soy responsable con esto porque yo no siento que haya la inminencia de una invasión. Pero tampoco creo que se pueda descartar para el futuro que ocurra algún tipo de acción militar que no tiene que ser necesariamente las convencionales que conocemos normalmente. Ya el tiempo de las grandes intervenciones de los Estados Unidos, sobre todo en América Latina, con los portaaviones, con los marines, esas cosas, esos tiempos pasaron y hoy las cosas son más quirúrgicas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Opción militar, por ejemplo, es bloquear cualquier tipo de compra de pertrechos militares a Venezuela. Eso es una opción militar.
Una opción militar es, por ejemplo, seguir cuestionando en organismos internacionales a los jerarcas militares venezolanos con sanciones y ese tipo de cosas. Es decir, que no se puede descartar, en efecto, que haya ese tipo de acciones militares, pero lo que sí hay que hacer y lo que sí hay que tener en cuenta es que los Estados Unidos, es como decía Gonzalo Barrios, ¿no?, sobre los militares venezolanos, que una forma de explicar las cosas, que tenía esa forma tan particular que tenía Gonzalo Barrios. Sí. Los militares venezolanos están con el gobierno hasta que dejan de estarlo. De la misma manera, los Estados Unidos descarta la opción militar hasta que deja de descartarla. Exactamente. Bueno, yo creo que también esa presión que hay en la frontera afecta al régimen. Daniel, porque fíjate, va el vicepresidente a Brasil. ¿A qué va a Brasil? Frontera con Venezuela. Ya sabemos cuál es la situación con la nueva Colombia, que es la Colombia de Iván Duque. O sea, es frente al régimen y esa es otra frontera. Y yo creo que esa presión es que, olvídate que con que se coloquen militares alrededor de toda la frontera, eso es una operación militar sin invadir. Claro, pero también es una operación militar de poner militares. Yo creo que Colina quizás podría hablar de esto mejor que yo, pero estamos hablando de que la frontera de Venezuela con Colombia son cerca de 2.000 kilómetros. Esa frontera nunca en la historia de Venezuela ha estado completa y permanentemente vigilada. Sería imposible por sus características. Igualmente con la frontera con Brasil, selvática en la gran mayoría. Lo que se tiene que entender es que, en efecto, los mecanismos que utiliza hoy en día con tecnología militar los Estados Unidos para la debida vigilancia de movimientos irregulares y todo ese tipo de cosas en su zona de influencia son quizá poco convencionales y que los entendamos poco, pero existen y están allí. Pero fíjate que hoy ha habido dos hechos puntuales vinculados con Venezuela en el ámbito internacional. Uno, Perú, el gobierno peruano, ha denunciado ante algunos de los organismos de las Naciones Unidas al gobierno venezolano, indicando que en Venezuela hay una ostensiva violación de los derechos humanos. Eso por un lado. Y por el otro lado, en el Parlamento Europeo hoy se aprobó también una resolución en la que se expone que, o se señala el tema de la crisis migratoria venezolana. Estamos hablando de que lo que le está preocupando a la comunidad internacional fundamentalmente es el tema del éxodo de venezolanos, de cómo los venezolanos están tratando de ver por qué vía se escapan y por qué vía se van. Y los que están fuera de Venezuela buscan cualquier vía para no tener que regresar. Ese es el tema de preocupación hoy, lo que se llama el tema humanitario, de cómo tratar a esos venezolanos que están saliendo de Venezuela, llegando a sus países vecinos. Ese es el tema fundamental de discusión en la comunidad internacional. Allí no hay, evidentemente, una opción militar, porque entonces está el otro tema. ¿Cuál sería la opción correcta? Bloquear la salida de venezolanos. Que Colombia y Brasil impidan que lleguen venezolanos a ese país. Esa no es la opción en este momento. Pero podría serla en un futuro, porque yo estoy completamente convencido de que ese régimen venezolano, que es hijo y heredero de las prácticas, de las mañas y de los crímenes castristas, en algún momento va a empezar a utilizar los resquicios que le permiten el éxodo de venezolanos para empezar, ya lo están haciendo, a infiltrar ese exilio, a enviar agentes o, además de esto, hacer lo que hizo el régimen castrista a partir del año 80, que es chantajear a los Estados Unidos con la cuestión del éxodo. Venezuela cierra la frontera en determinado momento para que baje el flujo migratorio, impide que salgan venezolanos porque es una manera de negociar con Colombia, y si en algún momento se fastidian porque hay algo que internacionalmente al régimen no se le da, entonces abre la frontera y que se vaya el que se quiera ir. Así hacía Cuba con los balseros, todos lo recordamos lo que fue Mariel, lo que fue el éxodo del puerto de Mariel, donde ante la avalancha de balseros que se iban de Cuba a buscar las costas de los Estados Unidos, criminales, locos, de todo llegó aquí. Abrieron, exactamente, Fidel Castro abrió las puertas de las cárceles y de los hospitales psiquiátricos y mandó a cuanta persona del bajo fondo pudo mandar en esos barcos. Eso es historia patria. Por lo tanto, estoy completamente seguro
que en el portafolio de las opciones de seguridad, que creo que es el término que hay que usar, tanto de Colombia como de Brasil como de los Estados Unidos, esa práctica castrista también debe estar presente en la mente de que en algún momento pueda eso ocurrir. Bueno, Daniel, vamos a ir un corte de regreso, sí vamos a tocar el tema de Acción Democrática, que se fue de la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, ahí ya le vimos cuál fue la razón de la columna de Henry Ramos Alum, que analizamos la semana pasada, en la que él habla de quienes rompieron los acuerdos. O sea, la única que no ha roto un plato es Acción Democrática. Entonces, al regreso vamos a hablar de eso, pero primero quiero responderle a las personas que me preguntan cuál es la mejor forma de llegar aquí a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio. Sin duda alguna es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Raúl Sebasco, que tienen ustedes en pantalla, es el que más sabe acerca de certificaciones laborales aquí en Estados Unidos. Tiene más de 25 años de experiencia en este sector del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Tienes un número de teléfono de Venezuela que puedes llamar directamente y una página web con toda la información, así que visita su página web. Al regreso seguimos hablando con Daniel Lara Faría.